Ángel Moya. Ángel es del Ateneo Entrerriano, así que Ángel, cuando quieras. Buenas tardes. La primera impresión que me dio saber que iba a hablar bajo este método usted era averiguar qué era. Después me di cuenta que había que luchar contra esto, que me lo puse de un lado, me lo puse de otro, pero bueno, ahora creo que se escucha. Hasta vinieron a auxiliarnos las generaciones jóvenes, que ya fueron alumnos nuestros, nos ayudaban. Y como toda presentación, hay que hacer dos aclaraciones. Yo agradezco la generosidad de habernos invitado a participar, pero la primera es que uno casi está como colado. He visto destacados profesores de Derecho Procesal y uno en eso es un quinta columnista porque no soy profesor de Derecho Procesal. Yo soy profesor de parte general y de obligaciones y lo más cercano es lo concursal. Pero, y también la meta de esta charla, de este compartir estos momentos, es agradecerle a quien nos acercó a lo procesal y nos llamó la atención sobre esto de los recursos. Yo me acuerdo cuando yo cursaba la materia procesal civil con mi maestro y quien nos ha acercado varios a la materia procesal, que fue el doctor Enderle, cuando tuvimos que rendir el segundo parcial, que hicieron de esta bibliografía, 4 o 5 kilómetros de papel, elijan lo que quieran porque lo tengo. Yo le pregunté de recursos, ¿qué se puede hablar? 2 palabras, Ibáñez Frochan. Léelo. Cuando lo leí, Ibáñez empieza diciendo que el sistema de recursos es un sistema estructurado por la ley, inmutable y que se funda en el principio de progresividad de las instancias judiciales. Cuando terminé de leer Ibáñez Frochan, fui y le digo, bueno, doctor, ya estamos para rendir. No, paramos. Ahora, ¿qué vas a hablar? ¿Recurso ordinario o extraordinario? Y me tentó la última parte de Ibáñez Frochan, que junto en un momento que Imas y Rey presentaban su libro de recursos extraordinarios, Ibáñez publicaba la edición actualizada de su tratado, dice, ahí leíste la técnica, ahora tenés que leer lo que hace el derecho procesal. Y me tiró sobre la mesa con ruido estruendoso la Corte Suprema en Acción, de Augusto Moreno. Y sonaba raro leer una cuestión de técnica tan fuerte, pura y clara como la de Ibáñez, y leer la Corte Suprema en Acción, donde Moreno dinamizaba todo aquello. Yo lo leí, acostumbrado a exposiciones más dogmáticas. Cuando leí los dos, me dijo, pero todavía te falta algo más. Obviamente a la tercera dije, ya estamos para rendir porque si no iba a terminar más. Y esa conjunción entre lo que decía Ibáñez Frochan de que el sistema de recursos era cerrado, tasado y que debía ser estudiado técnicamente en esa progresividad, sumado a lo de Moreno, es lo que hacía ruido en la tensión que hay en el derecho procesal entre lo que es puramente técnico y repetir las estructuras que están dadas y desafiar al derecho procesal para pensar un derecho justo. Por eso lo pensé y también en homenaje a mi maestro en materia procesal, empezar a transitar esto con un tema de apelación. Yo todavía será por esa época de la carrera haberme topado con estos libros hasta que le escuché a la diputada Diana Conti, que es abogada como todos nosotros, lo disimula pero es abogada, y defendió en la Cámara de Diputados lo que se sancionó hace horas, que es el proyecto de Persaltum. Y uno lo escuchaba, y claro, ahí me hacía ruido Ibáñez Frochan, porque ¿qué habíamos estudiado? Que la progresividad por instancia era la base del sistema recursivo. Y acá no hay progresividad por instancia, porque las cámaras pueden estar tranquilas que van a trabajar menos, pero la Corte puede recibir golpes en su puerta para que reciba otras causas. Cambié mi tema de apelación por este otro tema de Persaltum, que tiene una ventaja. Ya no le voy a poder pedir a nadie más libros, porque de Persaltum hay muy poco escrito, es más, la ley tiene horas, viene de la cuna pretoriana y poco de esta ley. Y en virtud de que uno no es procesalista y a su vez también está a mitad de camino. Uno es abogado que litiga, que ha querido entrar al Poder Judicial, pero que no nos dejan todavía. Así que estamos ahí a mitad del camino. Y bueno, vamos a pensar desde lo real, desde Moreno, qué es el recurso extraordinario, como lo denominó ella, porque cuando leí el proyecto, el senador Pichetto, que lo presenta, aclara que esto no me pertenece. Y destaca su origen divino. Cuando se establece el recurso extraordinario del Persaltum, decía, bueno, ¿qué es lo que dice la realidad o qué es lo que dice la gente del Persaltum? Y yo creo que a alguien que a uno lo despierta a las 3 de la mañana para
ofrecerle, o a las 3 de la tarde, los dos acá en la ciudad de Paraná, para ofrecerle un producto bancario, le puede llegar a decir lo mismo que uno ha leído en los diarios del Persaltum. Y me llamó la atención porque cuando uno bucea en qué es esto del Persaltum, en realidad nació primero como una solución pretoriana de conveniencia interesante. No hay que olvidarse de que la misma corte que dijo que no en Margarita Belén, con un caso relativo a las violaciones a los derechos humanos, unos pocos años después en el caso de Dromi dijo, bueno, pero en realidad si sumamos un poco de gravedad institucional, una parte de recurso extraordinario, más la imperiosa necesidad de resolver de manera urgente y definitiva, nos da la causa Dromi, con la disidencia de Fayt, que dijo, no está regulado, no se puede tocar. Cosa que repite casi 10 años después la Corte, sin tener una ley, en el caso Rodríguez. En el primero se trataba de la privatización de aerolíneas, que era la puerta a la modernidad, como se nos había vendido y no se podía suspender. En el segundo era la privatización de los aeropuertos. Y cuando uno analiza una tercera dimensión, ¿qué dijo la doctrina? ¿Qué dijo Morelo, padre de este libro tan interesante que me introdujo en los recursos extraordinarios? Y Morelo decía algo claro, esto, al margen de para qué se lo ha utilizado, el Persaltum, utilizado en situaciones excepcionales, permite que dar la última respuesta del Tribunal de las Garantías, dar la última respuesta de los jueces que deben ser no solo árbitros, decía Morelo, es la última respuesta rápida para algo de urgencia de quienes deben ser los jueces de acompañamiento, de quienes deben ser los jueces que realizan la justicia en general, volcada al caso particular. Mi duda fue, bueno, ¿qué dice este proyecto de Persaltum? Y vuelvo a quien me inspiró el estudio de esto, la doctora Conti, que empezó diciendo, esta ley puede ser que tenga nombre. Entre paréntesis, no sé para qué la usarán, la dejarán de usar, pero dice, es un avance para la democracia. Nunca le preguntamos a Diana Conti qué entiende ella por democracia. Pero destacaba algo como positivo. De ese Persaltum que cuando uno lo lee, me llamó la atención porque dice que solo puede ser utilizado, en el 257 bis iter, solo puede ser utilizado en casos de extremada, y me llamó la atención que califica como extremada a la gravedad institucional, casi como cuando la Corte habla de arbitrariedades graves. Y esto me acuerdo que mi maestro en materia de obligación, el doctor Chausowski, cuando se quejaba de lo que hacía la Corte, dice, la arbitrariedad, arbitrariedad. Hola, ¿cómo está tu hija? Bien, medio embarazada. ¿O está embarazada o no está embarazada? O la arbitrariedad, arbitrariedad, o no es arbitrariedad. Y no se puede violentar los principios que están receptados en la doctrina de la arbitrariedad, diciendo que se los violenta un poquitito. Contra sentencias que ya no deben ser del tribunal definitivo, y lo único que se aclara es que, respetando el criterio de Dromi, debe ser una sentencia de competencia federal. Bajo estas tres premisas, sin olvidar que debe tratarse de una resolución que sea definitiva, y le agrega algo que estoy en duda si vino del proyecto original, que solamente hablaba de sentencia definitiva, y ahora por alguna razón muy casual habla de sentencia definitiva, u otra resolución equiparable, y el proyecto Pichetto aclara que las cautelares son equiparables en algunos casos. Me llamó la atención de cómo recibir este instituto, que viene a replantearnos el esquema de los procesales.